La reina más poderosa de la galaxia estuvo al borde de la muerte hasta que un humano intervino, y nadie podría haber predicho lo que sucedería después. La luz azul de los hijos gemelos de Verdara se derramó sobre las agujas cristalinas de la capital imperial, esparciendo prismas arcoíris por la ciudad como duendes traviesos atrapados en el vuelo. Desde la sala del trono en la cima de la torre más alta, el cuerpo de la reina parecía casi brillar con una luminiscencia sobrenatural, aunque sus movimientos eran lentos, deliberados, y mientras su asistente susurraba con temor y reverencia, peligrosamente frágiles. Sus largas orejas se movían con cada susurro, un sutil metrónomo para la energía ansiosa que zumbaba por la sala. Las propias paredes brillaban con nanofibras incrustadas, reorganizándose constantemente para amplificar el estado de ánimo de la reina. Aunque hoy latían en azules y violetas apagados, en sintonía con su cuerpo debilitado, el humano, que de alguna manera había logrado entrar al palacio sin ser vaporizado por drones de seguridad ni aplastado por aerodeslizadores levitantes, se detuvo al borde de la habitación. Parpadeó, respiró hondo y murmuró en voz baja que incluso las instrucciones de Kea para una estantería desmontada parecían más sencillas que seguir el protocolo intergaláctico. Llevaba un pequeño dispositivo de forma extraña, cuyas luces parpadeaban en un patrón que casi parecía encogerse de hombros. La sola presencia del humano bastó para que los ayudantes de palacio se agarraran las túnicas, y un par de ellos, con menos discreción, empezaron a tomar notas como si fuera una especie de espécimen anómalo andante. La reina, con su piel azul brillando tenuemente contra el fondo de candelabros de cristal flotantes, lo observaba con la clase de escrutinio reservado para los depredadores que evalúan a una presa particularmente audaz. ¿Te das cuenta, humano?, preguntó con voz áspera, un zumbido musical teñido de agotamiento, que si respiras demasiado fuerte, todo mi consejo podría declararlo un acto de guerra. El humano sonrió, apoyándose con indiferencia en una consola que definitivamente no estaba diseñada para apoyarse. Anotó: Su Majestad, sin embargo, a juzgar por el olor de la habitación, entre la luz de las estrellas quemada y el pánico, diría que ya ha sobrevivido a cosas peores. Le guiñó un ojo, con la comisura de la boca tirando con picardía. Algunos auxiliares jadearon. Un par de oficiales de mayor rango parecían haber envejecido una década en un instante. La reina, por su parte, se permitió un leve atisbo de diversión. Era raro que alguien tratara su corte como un patio de recreo, pero había algo extrañamente encantador en este humano. A su alrededor, asistentes robóticos trabajaban en silencio, ajustando los rayos de luz y la temperatura con la precisión que solo la maquinaria avanzada podía lograr. Uno cuyo módulo de voz parecía atascado en un tono alegre a pesar de la catástrofe, trinó: Sus biometrías reales indican un colapso energético inminente. Sugirió acción, gritó dramáticamente. Los humanos resoplaron. Gran plan. Justo después de que haga malabarismos con antimateria llameante o le teja a la reina un suéter con hebras de materia oscura. Señaló la consola, tocando un panel con un dedo. Una lectura holográfica parpadeó con irritación, como si discrepara de su frivolidad. Los labios de la reina se curvaron en una comisura. El humor era algo que casi había olvidado en los últimos siglos. Su imperio era vasto, sus ejércitos impecables, sus redes de inteligencia inigualables, pero nada de eso podía contrarrestar las sombras que se arrastraban dentro de su cuerpo y que ninguna terapia de cristales ni infusiones antigravedad podía desterrar. «Eres una tonta», murmuró, pero no tenía mordacidad. Solo la frágil curiosidad de alguien que no tenía nada que perder. Y aún así, añadió, con una leve chispa de travesura brillando en sus largas y elegantes orejas, «hay cierto encanto en tu audacia». Dio un paso más cerca, manteniendo la voz ligera, casi conspirativa, aunque cada palabra tenía un peso cuidadoso. La tontería es subjetiva. Algunos la llaman genialidad. Otros la llaman: ¿qué demonios haces aquí? Personalmente, prefiero la primera. Me hace sentir mejor con respecto al desayuno. Señaló vagamente sus manos vacías como si el acto de existir en sí mismo fuera una hazaña rebelde. Un joven ayudante que había estado rondando nerviosamente susurró algo sobre que el humano no entendía el decoro real. El humano se inclinó y en un tono bajo respondió: «Oh, no te preocupes. He visto suficiente decoro real para saber que se trata principalmente de agitar los brazos dramáticamente y confundir a todos». El asistente, parpadeando, decidió que era más seguro guardar silencio. Fuera de los muros del palacio, el cielo brillaba con rastros de tráfico interestelar.
Naves a la velocidad de la luz tejiendo elegantes arcos a través de nubes de gas ionizado, cargueros que parecían cofres flotantes llenos de tesoros y yates privados de oligarcas que brillaban como gemas dispersas. Dentro de este caos controlado, la corte de la reina era un universo en miniatura propio, urgente, presa del pánico y absurdamente ceremonial. Sus consejeros más cercanos rondaban cerca de su trono, murmurando cálculos, probabilidades y teorías cada vez más desesperadas sobre su condición debilitada. Un científico mayor, cuyas gafas refractaban la luz del palacio en pequeñas constelaciones, murmuró en voz alta. Quizás si invertimos la polaridad cuántica del entramado tímico, dejó de notar la ceja levantada del humano. Ajá, dijo el humano lentamente, doblando la cabeza. Brazos. O quizás simplemente intentar darle una taza de té y un buen chiste. Ya sabes, como primer intento. Un murmullo de incredulidad recorrió el consejo. Los labios de la reina se curvaron hacia arriba. Una sonrisa casi imperceptible, pero suficiente para que la humana le devolviera la sonrisa. A medida que transcurría el día, la humana se movía con una peculiar combinación de cuidado e irreverencia, comprobando instrumentos que parpadeaban y silbaban en secuencias incomprensibles, pulsando botones que parecían casi vivos y murmurando chistes al techo como si pudiera apreciarlos. La reina observaba. Su curiosidad vencía gradualmente a su cansancio. Había gobernado imperios, sobrevivido a intentos de asesinato y negociado con coaliciones planetarias enteras. Pero ver a una humana tratar la inminente muerte de una reina como un problema ligeramente inconveniente era extrañamente estimulante. «¿Siempre hablas tanto?», preguntó, con la voz quebrada por el cansancio y la diversión. «Solo cuando la situación es lo suficientemente grave como para justificar un comentario dramático», respondió él, agachándome para inspeccionar un panel que emitía un suave zumbido irregular. Por lo demás, simplemente entró en pánico, como una persona normal. Un pequeño incidente con una bandeja robótica flotante que transportaba esferas de nutrientes, básicamente caviar alienígena en un plato propulsado por un reactor, terminó con ella girando en el aire y casi alcanzando al humano, quien la atrapó con una mano mientras emitía un sonido que sospechosamente parecía un silbido de triunfo. La reina rió suavemente, moviendo sus largas orejas hacia atrás mientras los auxiliares jadeaban. Uno susurró que esto era un insulto a protocolo. El humano que lo oyó se giró y dijo, «¿Protocolo? Oh, es solo una sugerencia cortés, ¿verdad?» A lo largo de la tarde, el cuerpo de la reina pareció responder sutilmente a sus intervenciones, aunque no se atrevía a esperar demasiado. La energía en sus venas, antes lenta vacilante, comenzó a parpadear como estrellas distantes en un cielo vespertino, pequeñas chispas de vitalidad que prometían un frágil respiro. Observó las manos del humano, sordas y firmes, sus ojos azules impasibles incluso cuando un delicado tubo iridiscente amenazaba con derramar un peligroso nanofluido. Él le sonrió, con los dedos cubiertos de líquido brillante, y bromeó. «Mira, en un día de trabajo, hago mi mejor magia improvisada, mayormente segura, a veces espectacular». Para cuando los soles gemelos comenzaron a ocultarse en el horizonte, proyectando largas y brillantes sombras sobre los suelos de cristal, la reina se había reído. No una carcajada sincera, pero suficiente para que el consejo susurrara con incredulidad. El humor del humano, su irreverente confianza, habían creado un pequeño espacio para la alegría en una habitación que se había estado asfixiando bajo la fatalidad. Se dio cuenta, quizás por primera vez en ciclos, de que la vida aún podía sorprenderla, que la fuerza no siempre consistía en un control impecable, y que a veces la salvación venía acompañada de comentarios irreverentes y heroicidades incómodas. Y así, el primer día concluyó en una silenciosa mezcla de tensión y diversión tentativa. La reina de piel azul se reclinó. Sus largas orejas se movían al ritmo de un latido desconocido, el sonido de la esperanza, extraño y ligeramente ridículo, pero innegablemente vivo. Fuera del palacio, la ciudad brillaba en un crepúsculo cósmico. Naves surcando el cielo, inconscientes de que el monarca más poderoso de la galaxia estaba iniciando un viaje de sanación y humor. Guiado por la mano más inesperada, el humano miró a la reina por última vez antes de retroceder, con los brazos en alto en un gesto de rendición fingida. «Regresaré mañana. Intenta no morir mientras tanto. ¿De acuerdo?» Eso hace que el papeleo sea incómodo. La reina, a pesar de su persistente debilidad, se permitió una pequeña sonrisa cansada. Su cabello dorado brillaba en la luz menguante. «Eres notablemente ingenua, humana», murmuró. Y esta vez, las palabras no contenían ninguna amenaza,
solo un leve atisbo de algo peligrosamente parecido a la confianza. El sol de la mañana, pálido e inestable, como si dudara si debía salir o apagar la alarma, proyectaba un delicado resplandor sobre los jardines del Palacio de Verdara. El nanopolen flotaba perezosamente en el aire, brillando con tenues chispas eléctricas, y los campos de gravedad alrededor de las pasarelas colgantes parpadeaban ocasionalmente, como si la ciudad misma tuviera sentido del humor con las mañanas. La reina estaba sentada en un sillón reclinable que se ajustaba automáticamente a su temperatura corporal. Sus largas orejas se movían con cada susurro del viento y cada zumbido distante del transporte antigravedad. Su piel, del azul del océano más profundo bajo un sol gélido, brillaba tenuemente, aunque tenues manchas de fatiga empañaban su brillo habitual. Había dormido mal, sobre todo porque los humanos roncan en frecuencias impredecibles que interferían incluso con los armonizadores del sueño más avanzados, pero se sentía extrañamente ansiosa por ver al hombre que había entrado en su sala del trono el día anterior, como una mezcla de ingeniero audaz y bufón de la corte despistado. El humano, por su parte, ya se movía por el palacio con la precisión pausada de alguien que no había nacido en la realeza, pero que había memorizado las absurdeces de la vida cortesana en menos de un día. Llevaba un dispositivo compacto bajo el brazo que zumbaba y parpadeaba como un insecto inquieto, una herramienta cuyo propósito parecía a la vez milagroso y completamente incomprensible para los asistentes reunidos. Se detuvo frente a una consola flotante, rascándose la cabeza con fingida confusión mientras una cascada de lecturas holográficas aparecían a la vista. «Bueno, a ver si lo entiendo», murmuró. «La reina podría morir por algo invisible, que aparentemente existe en todas partes, excepto donde no existe. ¿Entendido? Simple». Un auxiliar que rondaba nerviosamente cerca susurró algo sobre lo peligroso que era subestimar los patógenos cuánticos. El humano asintió solemnemente y añadió: «Sí, aterrador. Tendré cuidado sobre todo». Levantó la vista y captó la mirada de la reina, con sus largas orejas ligeramente inclinadas hacia adelante, un gesto involuntario de curiosidad. «Buenos días, Majestad», dijo alegremente. «Tiene mejor aspecto que ayer. O quizás sea solo la iluminación. En cualquier caso, una victoria para mí». La reina se permitió un pequeño gesto de diversión. Su corte había empezado a murmurar con inquietud. Algunos temían que la actitud frívola del humano pudiera perturbar los delicados protocolos de preservación de la vida. Otros susurraban preocupaciones más prácticas, como si podría vaporizar sin querer medio palacio con un ajuste de flujo mal aplicado. Sin embargo, la reina, a pesar de su persistente debilidad, encontraba su presencia tranquilizadora de una forma extraña e improbable. «¿Siempre hablas con acertijos, humano, o solo cuando hay vidas en juego?», preguntó con voz débil pero con un tono juguetón. «Sobre todo cuando hay vidas en juego», respondió él, agachándose para examinar un biocánea que pulsaba con una luz azul rítmica. «El resto del tiempo, estoy en silencio, pensativo y posiblemente peligroso. O tal vez solo aburrido. Es difícil notar la diferencia». Golpeó ligeramente el escáner, y este parpadeó una vez, casi tímidamente, antes de proyectar una imagen tridimensional de sus sistemas internos. «Ah», dijo, frunciendo ligeramente el ceño. «Tienes un pequeño patógeno escurridizo escondido en tus nodos de energía. Diminuto, invisible, probablemente gruñón. Comportamiento típico de un villano». Un científico joven, tomando notas con manos temblorosas, preguntó al humano si estaba seguro de comprender la fisiología alienígena. «Totalmente», dijo el humano, levantando ambas manos en un gesto de rendición. «Sé lo suficiente para aparentar que sí. Más allá de eso, improviso con estilo, sobre todo». Los labios de la reina se curvaron hacia arriba, lo más cerca que había estado de una sonrisa plena desde el inicio de su enfermedad. «Eres un imprudente», murmuró. «Y, sin embargo, de alguna manera, esto me resulta divertido». Se acercó a ella lentamente, hablándole como si fuera una igual, aunque su tono desenfadado daba la impresión de que era una planta de interior especialmente brillante. «Bien, este es el plan», dijo, activando un pequeño módulo que se desplegó en una serie de instrumentos finos y flexibles, cada uno brillando con sutiles pulsos de energía. «Paso 1. Tocar a esos bichos invisibles hasta que se comporten. Paso 2. Convencer a tu cuerpo de que es realmente divertido estar vivo. Paso 3. Tomar un sorbo de té si es necesario. Opcional, contar un chiste». Movió las cejas en un intento claramente humano de ser encantador.
Las orejas de la reina se movieron y se permitió una risita silenciosa, que hizo que los drones médicos que flotaban sobre ella se balancearan suavemente, aparentemente en señal de agradecimiento. Mientras comenzaba el delicado proceso de intervención, continuó con sus comentarios, narrando cada movimiento con exagerado dramatismo. Los filamentos cuánticos de la fuerza vital, dijo, tocando una sonda microscópica. Te ves particularmente descarada hoy, ¿verdad? Pulsó un interruptor y el instrumento zumbó, curvando la luz a su alrededor para formar una minúscula proyección holográfica del tejido afectado. Mira, se escondían, pero no con la astucia que esperaba. Criaturas astutas. La reina observó fascinada cómo se movía con una combinación de precisión e improvisación juguetona. En un momento dado, una pequeña descarga de una bandeja de fluidos flotante, esferas de nutrientes en levitación, se dirigió hacia él y, sin dudarlo, atrapó una, la balanceó en la punta de un dedo y comentó: «¿Gravedad? Sigue siendo poco fiable. Yo, aparentemente bastante fiable». La risa de la reina, suave y melódica, resonó débilmente por la habitación, mezclándose con el zumbido del palacio. Incluso los asistentes más rígidos intercambiaron miradas, claramente indecisos entre regañarlo o tomar nota de sus métodos poco convencionales. Las horas transcurrieron en una confusión de sutiles manipulaciones, pequeñas correcciones y los interminables comentarios de los humanos. Ajustó los nodos de energía con suaves toques, susurró palabras de aliento a sus células como si fueran seres sensibles propensos a cambios de humor, y bromeó ocasionalmente sobre la improbabilidad de que la burocracia palaciega sobreviviera a la vida extraterrestre. La reina, por su parte, se sintió ligeramente inclinada hacia adelante a pesar de su debilidad, atraída por su ritmo impredecible, su juguetona indiferencia hacia las reglas y su asombrosa habilidad. «Eres muy peculiar», murmuró. «Pero efectivo, peligroso y efectivo». Cuando finalmente retrocedió, limpiándose una mancha de fluido brillante de las manos, la reina sintió un calor que se extendía por su pecho, sutil al principio, luego creciendo como una marea. Sus extremidades, antes pesadas y lentas, respondieron con mayor facilidad. Sus largas orejas se movieron con renovada energía, captando los más leves cambios en el sonido del otro lado de la habitación. El humano le sonrió, con una expresión entre victoria y travesura. «¿Ves? Te dije que funcionaría. Casi indoloro, muy elegante, y una ventaja. Tus orejas se ven fantásticas con la luz». Ni siquiera los más cautelosos del consejo pudieron negar el cambio. Los signos vitales se estabilizaron, la energía fluyó con mayor libertad y el tenue brillo de la salud regresó a su piel azul. Un científico susurró casi con asombro: «No entiendo cómo es posible». El humano se apoyó en una consola, fingiendo considerarlo profundamente. «Bueno, técnicamente yo tampoco, pero se ve genial, ¿verdad?» Para entonces, la noche descendió sobre Veridara. Los pasillos del palacio se llenaron de una extraña mezcla de alivio, curiosidad y risa contenida. La reina se reclinó en su silla, escuchando el suave zumbido de los drones y el tráfico distante de la ciudad, con la mente inusualmente ligera. Captó la mirada del humano y se permitió una pequeña sonrisa casi conspirativa. «Eres diferente a cualquier ser que haya conocido», dijo. «¿Siempre disfrazas la irreverencia de valentía solo los días que terminan en ¿por qué?», respondió, encogiéndose de hombros. «Otros días prefiere el encanto disfrazado de leve incompetencia». Hizo una pausa, inclinándose más cerca con fingida seriedad. «Además, deberías saber que acepto propinas en forma de té, cumplidos o pequeñas armas no letales». Su risa, ligera musical, resonó por la sala del trono. Por un momento, el palacio pareció suspendido entre la realidad y la improbabilidad, entre el miedo y el humor, entre la mortalidad y la tenue esperanza de vida. Afuera, la ciudad brillaba en el crepúsculo, naves espaciales surcando el cielo como luciérnagas metálicas, y la reina se dio cuenta de que el universo se había vuelto repentinamente mucho más impredecible y entretenido. Y así, el segundo día llegó a su fin con una silenciosa y eléctrica anticipación. La reina, aún de piel azul y grácil, pero ahora teñida por el rubor de la fuerza recuperada, miró al humano con una mezcla de incredulidad, curiosidad y diversión. «Puede que seas la criatura más temeraria de este imperio», murmuró, moviendo sus largas orejas. «Pero eres extrañamente indispensable». El humano hizo una reverencia teatral, sacudiéndose el polvo imaginario del hombro. «Indispensable es mi segundo nombre», dijo. «O tal vez sea Harold. No recuerdo cuál, pero tu argumento es válido».
Volveré mañana, con suerte con más intervenciones milagrosas, menos artefactos explosivos y al menos un buen chiste. Lo dejó marchar, con una leve sonrisa en los labios, y en la quietud de palacio, sintió una sensación que no había experimentado en siglos. Los frágiles y estimulantes destellos de esperanza, entrelazados con risas, y la innegable conciencia de que la vida, incluso en una galaxia de infinita complejidad, a veces podía ser salvada y revitalizada por los seres más improbables. El palacio de Verdara resplandecía bajo los soles gemelos, los rayos de la mañana, las agujas de cristal que refractaban la luz en mil arcoíris iridiscentes que danzaban sobre los pulidos pasillos. La ciudad, abajo, era una sinfonía de movimiento. Aerodeslizadores que zumbaban entre nubes turquesas, drones comerciales que entregaban metales preciosos y nutrientes exóticos, y el ocasional explorador de meteoritos errante que brillaba en la distancia. En el corazón de este caos luminoso, la sala del trono, normalmente un templo de sombrío protocolo, vibraba con una curiosa energía. La reina se sentaba majestuosamente, su piel azul radiante y sus largas orejas alerta. Pero su mirada, aguda pero a la vez tierna, siguió al humano mientras éste se movía entre sus instrumentos con una sonrisa traviesa, ajustando dispositivos que pulsaban con una sutil luz de neón. El humano había regresado esa mañana con una confianza que parecía irritar y ser un alce a partes iguales. Llevaba su compacto kit de herramientas, que brillaba suavemente con señales multicolores, y murmuraba comentarios que oscilaban entre la observación práctica y la rutina monólogo. «Hoy traje mi juego», dijo, agachándose cerca de un panel que flotaba en el aire. «Y con un juego, quiero decir ligeramente menos desastroso que ayer. Progreso, ¿verdad?» Los labios de la reina se curvaron. Por primera vez en muchos ciclos, se permitió una risa silenciosa, un sonido que se mezcló con el suave zumbido de los nanodrones que pulían los bordes cristalinos del trono. «¿Alguna vez te cansas de bromear, humano?», preguntó, con una calidez inusual en alguien que gobernaba sistemas enteros. «Solo cuando alguien intenta matarme», dijo, tocando una pequeña sonda contra una pantalla que proyectaba los flujos de energía vital de la reina. «Y no veo que eso suceda hoy en día, la mayoría de las veces». Accionó un interruptor, enviando una cascada de finas partículas de luz a través de un tubo, que respondió con una leve vibración musical, como si le deleitara la atención. La reina se inclinó ligeramente hacia adelante, flexionando sus largas orejas, absorbiendo la energía de la habitación con renovada vitalidad. Era hora, la humana lo sabía, de ir más allá de estabilizar su condición. El patógeno se había refugiado en los complejos pliegues de su matriz energética, invisible a todos los instrumentos convencionales, pero no a la combinación de intuición humana y nanotecnología improvisada. «De acuerdo», dijo, hablándole directamente. «Esta siguiente parte requiere confianza, paciencia y un poco de fe en que no te convertiré accidentalmente en una calabaza brillante. ¿Estás lista?» La reina lo miró con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Su imperio, vasto y meticulosamente ordenado, la había entrenado para mandar, para controlar, para esperar obediencia absoluta. Sin embargo, aquí estaba una humana que existía fuera de sus jerarquías, tratándola no con miedo ni deferencia, sino con irreverente competencia. «Estoy lista», dijo con voz firme, aunque sus dedos temblaban de anticipación. «Procede, humana». Él comenzó a colocar delicados instrumentos contra su piel, cuyas luces parpadeaban en respuesta al flujo de su fuerza vital. «Empezaremos por persuadir a tus células», dijo. «Luego, un poco de reorganización. Y finalmente, Voila, una recuperación milagrosa o moderadamente impresionante, dependiendo de lo cooperativo que te sientas». Ella movió las orejas, divertida a pesar de la gravedad del momento. Mientras trabajaba, narraba cada movimiento, a veces exagerando para causar efecto. Los pequeños nodos de energía tercos», dijo, moviendo los dedos con sordera sobre un panel reluciente. «Te has estado escondiendo de todos, ¿verdad? Hoy no bajo mi supervisión». Diminutas partículas de luz danzaban alrededor de sus manos, respondiendo a la modulación de la energía natural de su cuerpo. La respiración de la reina se hizo más profunda a medida que un calor se extendía desde su pecho por sus extremidades, una sensación que no había sentido en siglos. «Hace cosquillas», admitió en voz baja, con un dejo de risa en la voz. «Excelente», dijo. «La curación con cosquillas es mi especialidad. Llevo años practicando con sándwiches. Son menos complejos que la realeza, pero gritan menos».
La reina soltó una risita que resonó por la sala del trono, reverberando contra las paredes de cristal y haciendo que incluso los drones flotantes vibraran con una suave vibración. Las horas transcurrieron, marcadas no por relojes, sino por sutiles cambios en la energía de la reina. Su piel azul se volvió más rica, su cabello dorado captaba rayos de sol dispersos como luz líquida, y sus largas orejas se movían con alerta y renovada vitalidad. El humano ajustó los instrumentos, a veces hablando con las partículas flotantes como si fueran asistentes conscientes, a veces mirándola con una sonrisa que transmitía tanto alegría como concentración inquebrantable. «Ya casi», dijo, «solo un poco más de persuasión, una pizca de humor, y tendremos una reina completamente operativa de nuevo». Un suave coro musical se elevó desde las paredes del palacio. Las nanofibras interpretaron su estado de ánimo y amplificaron las suaves notas. Cerró los ojos brevemente, permitiéndose sentir cómo la fuerza regresaba a sus músculos, el calor que llenaba su pecho y una chispa de algo desconocido pero estimulante, gratitud mezclada con un afecto vacilante y curioso. Cuando los abrió, el humano observaba, esperando con una pequeña sonrisa triunfal. «Listo», dijo simplemente. «Todos los sistemas funcionan, completamente recuperados y aún con estilo. Una pose heroica para las cámaras, o simplemente una reclinación dramática, también funciona». Rió suavemente. El sonido se fundió con el zumbido del palacio. Su energía fluía libremente ahora, firme y potente, pero seguía consciente de los sutiles cambios en su interior. Una disposición a confiar, una curiosidad por seres que antes había descartado como inferiores, y una leve e irreprimible diversión ante la imprevisibilidad de la vida misma. La corte estalló en una mezcla de asombro y alivio. Sus cálculos y predicciones se volvieron irrelevantes por la intervención poco convencional de los humanos. Los asesores susurraban con asombro, los científicos tomaban notas frenéticamente, e incluso los drones del palacio parecían zumbar en señal de aprobación. Un ayudante cauteloso, aún sin saber cómo responder, le preguntó al humano si había hecho algo peligroso. «Yo», dijo con inocencia. «¿Peligroso? Solo si consideras peligrosa la curación milagrosa y el caos leve, pero sí, en su mayoría inofensivos». La reina se levantó, con sus largas orejas alerta, su postura regia pero más ligera que en ciclos. Miró al humano, con una sonrisa dibujada en sus labios. «Has logrado lo que nadie en mi imperio pudo lograr», dijo con voz firme. «No con poder, ni con tecnología, sino con habilidad y audacia, quizás incluso con humor». Hizo una ligera reverencia, dándose un golpecito en la sien sin casco con un dedo. «Audacia, encanto y una sincronización impecable», dijo. «Opcional, una pizca de temeridad. Funciona con sándwiches, funciona con reinas». Ella rió entre dientes, el sonido brillante y libre, mezclándose con las suaves notas de palacio. En los días siguientes, el palacio de Verdara zumbó con una energía serena y transformadora. La reina, completamente restaurada, comenzó a considerar el gobierno con una mirada más flexible. Diplomáticos y generales encontraron que sus consejos eran recibidos no solo con cálculo, sino también con curiosidad. Sus estrategias a veces eran contrarrestadas con preguntas que cuestionaban las suposiciones en lugar de imponer su cumplimiento. El humano se convirtió en un personaje curioso de la corte. Su irreverencia era tolerada porque le había salvado la vida. Su ingenio era respetado discretamente, y su humor, aunque a veces desconcertante. Un bienvenido respiro de la somnolencia del poder. Se encontró caminando junto por los pasillos del palacio, bromeando a ratos, riendo a ratos ante sus exagerados comentarios sobre las absurdeces del imperio. Debatieron, bromearon y compartieron momentos de tranquilidad en los jardines, donde flores luminiscentes respondían a pensamientos y emociones, pintando el aire con sutiles y brillantes patrones. Por primera vez en ciclos, reconoció que la fuerza no solo residía en el control, sino en el coraje para aceptar ayuda, confiar y ver el universo como un lugar lleno de posibilidades inesperadas. El imperio, al observar este sutil cambio, también comenzó a adaptarse. Los rumores de la milagrosa recuperación y del inusual sanador se extendieron por los sectores, fomentando la cooperación y la curiosidad entre mundos distantes. Un nuevo respeto por el humano, su habilidad, su coraje irreverente y su asombrosa capacidad para desenvolverse en las complejidades alienígenas surgió tanto entre el pueblo como en las cortes. Incluso aquellos que habían dudado de la longevidad de la reina se sintieron intrigados, entretenidos y cautelosamente inspirados. Mientras el crepúsculo descendía sobre Verdara,
La reina y el humano permanecían juntos en la terraza más alta, observando el brillo de la ciudad. Las naves espaciales trazaban arcos en el cielo, sus luces reflejándose en los estanques de los jardines flotantes, mientras las lunas distantes brillaban tenuemente contra las nubes zafiro. Las largas orejas de la reina se movieron pensativamente. «Has cambiado más que mi cuerpo, humano», dijo en voz baja. «Has cambiado mi forma de ver la vida y el poder, quizás incluso la forma en que crecerá este imperio». Él se apoyó en la barandilla con indiferencia, con las manos en los bolsillos y los ojos brillantes con el mismo brillo travieso que la había sobresaltado al principio. «Encantado de ayudar», dijo, «aunque debo admitir que cambiar imperios no estaba en mi lista de cosas por hacer esta semana. Principalmente, salvar vidas y hacer bromas». Ella sonrió, una sonrisa plena y espontánea que se extendió por sus luminosos ojos azules. «Entonces eres más extraordinaria de lo que creía. Tu audacia, humor y habilidad se han entretejido en la esencia de mi vida y de este imperio». La ciudad resplandecía, llena de posibilidades, y por primera vez la reina se sintió libre de miedos y expectativas. La vida, impredecible, peligrosa y a veces absurdamente divertida, se había renovado en sus venas, y en el humano vio un reflejo de esperanza, audaz, poco convencional e irreprimiblemente vivo. La noche se hizo más profunda, las estrellas titilaban en constelaciones lejanas, y juntos miraban hacia adelante no solo como soberano y sanador, sino como dos compañeros improbables en una galaxia donde la confianza, la risa y el coraje tenían el poder de transformarlo todo. En la tranquila luz de la terraza, se permitió un pensamiento que nunca antes se había permitido. Quizás la fuerza más duradera no residía en el control ni el mando, sino en la disposición a aceptar lo imposible, lo impredecible y lo irreverente, con alguien extraordinario a su lado. Y así, el imperio, la reina y el humano, todos los sanadores avanzaron hacia un nuevo amanecer. Sus caminos se entrelazaron. Sus risas resonaron débilmente contra las paredes de cristal y sus corazones se abrieron a un futuro tan vasto e impredecible como las estrellas mismas.